Muy buenas tardes. Oh Señor, toma mi amor y permite que fluya en total devoción hacia ti. Oh Señor, toma mis manos y permite que trabajen incansablemente para ti. Oh Señor, toma mi alma y permite. Oh Señor, permíteme ser un instrumento que trabaje constantemente para ti. Om Sai Ram, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos de nuevo a este ciclo de conferencias organizado por la Organización Internacional Sathya, Zona 2 de Latinoamérica. Queridos hermanos y hermanas, podemos hacer de esta cuarentena un alto en nuestras actividades o bien convertirlo en un retiro espiritual. De nosotros depende. Sathya ha dicho, no vean nada malo, vean lo que es bueno. No escuchen nada malo, escuchen lo que es bueno. No hablen nada malo, hablen lo que es bueno. No piensen nada malo, piensen lo bueno. Ese es el camino hacia Dios. Nos disponemos entonces a escuchar lo bueno. Nuestro invitado de honor para este día es el doctor Venkatraman Sadanand. El doctor Venkatraman Sadanand es devoto de Sathya desde 1980. Se graduó del Instituto Indio de Tecnología como ingeniero eléctrico. Se graduó en el Instituto de California de Tecnología como economista y técnico de juegos. Se graduó en la Universidad de Toronto como médico y en la Universidad de Northwestern se recibió como neurocirujano pediátrico. Actualmente el doctor Sadanand es neurocirujano pediátrico y profesor asociado de neurocirugía en la Universidad de Loma Linda de California. Es también maestro visitante de neurocirugía en el Instituto Sri Sathya de Ciencias Médicas Superiores en Whitefield y maestro visitante de mecánica aplicada en el Instituto Indio de Tecnología de Madrás. El doctor Sadanand preside el Comité Sathya Internacional de Tecnología Informática. Es miembro del Comité Médico Internacional Sathya y miembro del Comité Internacional de Propiedad Intelectual de la Organización Internacional Sathya. Doctor Sadanand, le damos la más cordial bienvenida. Doctor Sadanand, welcome. Sairam. Sairam. Sarvarupadharam Shantam Sarvanamadharam Shivam Satchidanandamadvaitam Satyam Shivam Sundaram. Mis humildes saludos a mi amado Bhagavan Shri Sathya Sai Baba. Buenos días, hermanos y hermanas. Estoy agradecido con el hermano Leonardo, el hermano Sergio, el hermano Oscar y mi querido Swami por este satsang. Ahora dejaré mi español de California y hablaré inglés. My dearest brothers and sisters, I'm sorry if I did not say the Spanish properly, and my apologies, but I love this satsang with my brothers and sisters. El doctor Venkatraman está pidiendo disculpas por su español, que está hablando perfectamente bien. Está muy feliz de poder hablar con todos nosotros. My gratitude and prayers first for the healthcare providers and the families of those who are affected by the COVID-19 disease. Él quiere primero ofrecer su gratitud y sus oraciones para todas las personas que están en este momento sacrificándose, trabajando para la salud.
de la población en vista de este coronavirus que está afectando al mundo. The prayer I chanted in the beginning was chanted by Swami in 2002, in May of 2002. La oración que cantó al principio fue cantada por Swami en mayo del 2002. And the essential meaning is something that is important in today's world. El significado esencial es algo importante para todos nosotros hoy en día. Every form that we see in this universe is His. Todas las formas que vemos en el universo son sus formas. And that form is peaceful. It is peace. Y esa forma es paz. Every name that we use to describe this universe is His. Todos los nombres que utilizamos para describir este universo es suyos, son And suyos. those names are auspicious. Y esos nombres son auspiciosos. Ultimately, that which is within us, our Atma, that alone will bring us truth. That is the truth. It will bring us auspiciousness because that is auspicious. And it will bring us bliss because that is bliss. En última instancia, aquello que está dentro nuestro, nuestra alma, es lo que nos va a dar auspiciosidad, paz, la verdad y la bienaventuranza. That is the essence of Advaitam. Esta es la esencia del Advaita. Knowing this is truth. Saber esto es la verdad. Experiencing this is auspiciousness. Experimentar esto es auspicioso. And merging with this is bliss. Y fundirse en esto es bienaventuranza. In today's world, with many of us, or almost all of us in various countries, we are in our homes. We are isolated in some sense. But as Dr. Narendranath Reddy pointed out, that isolation is only physical. En el mundo de hoy, todos nosotros estamos en nuestras casas, aislados, pero como dijo el otro día el doctor Narendra Reddy, este aislamiento es solo físico. In our lives, we have been now blessed twice. Nuestras vidas estamos bendecidos doblemente. The first is that we have been contemporaries of Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. La primera es que tenemos la buena fortuna de ser contemporáneos de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. And the second, he has given us this time now. La segunda es que nos ha dado este tiempo ahora, A time for contemplation un tiempo para contemplar and a time for thinking about what is real and what is not real. y un tiempo para que pensemos qué es real y qué no es real. To go inside, there was a little WhatsApp message that many of you might have received. You cannot go outside, then it is time to go inside. Hay un mensaje de WhatsApp que todos ustedes habrán recibido que dice que no podemos ir afuera, entonces tenemos que ir adentro, dentro nuestro. And Swami has explained something very nicely. He said, Sorry. go ahead. Swami ha explicado algo de una forma muy bella. Él dijo, He said the reason we don't see and experience this Atma, this Advaitic philosophy or principle, is because our mind is just wavering. It is going up and down. él dijo que la razón por la cual no podemos experimentar esta unidad Advaita, el Atma, porque nuestra mente está moviéndose de un lado a otro, está siempre yendo hacia afuera. And in one of the discourses, he talked about the reflection of the sun on the ocean. Uno de sus discursos habló sobre el reflejo del sol en el océano. How unsteady that reflection is. Qué poco tranquilo que esa reflexión, ese reflejo está. But the sun is steady. Pero el sol es firme, está tranquilo, está quieto. Similarly, our mind and the unsteadiness of our mind
De la misma manera, la inquietud de nuestra mente, that is what is hiding the truth, the Sat, Chit, and Ananda. esto es lo que nos está ocultando la verdad, Sat Chit Ananda, existencia, conciencia y bienaventuranza. If we just focus not on the outside, but on the inside, Si turn your mind inward, nosotros pudiéramos focalizarnos no en el mundo de afuera, sino en el mundo interior, si pudiéramos llevar nuestra mente hacia adentro, then we're making good use of this time. estaremos haciendo un buen uso de este tiempo. But I'm borrowing from many people's talks, including Swami's discourses, because as I always believed, experiences are those that transform us. Yo estoy tomando prestado de lo que mucha gente ha dicho, de lo que Swami ha dicho, porque en realidad las experiencias son las que nos transforman. The rest are events in our life, they're not experiences. El resto son solamente eventos de nuestra vida, pero no son experiencias. I believe we are born to make those events experiences, so we transform. Creo que hemos nacido para transformar esos eventos en experiencias, que ese es el motivo por el cual hemos nacido. I am fortunate because in my life, Swami has given me so much that I can never ask for anything more other than to say, let me look inside. Yo soy muy afortunado porque Swami en mi vida me ha dado tanto que no tengo nada más que hacer que mirar hacia adentro. And yesterday, Dr. Reddy said something very important. Ayer el Dr. Reddy dijo algo muy importante. There was someone who went to Swami and said, Swami, please remove these attachments, this outside things that is taking my mind away. Remove those attachments so I can focus on you inside me. Una persona fue a Swami y le dijo, por favor, Swami, remueve de mi vida todos estos apegos para que yo me pueda focalizar en ti y realizarte. And Swami said, you were never attached. Y Swami le dijo, tú nunca estuviste atado. It is our mind that takes us away from who we really are. Es nuestra mente la que nos aleja de quién realmente somos. If everything we do is with a single pointed focus towards that which we really are, Si todo lo que hacemos estuviera focalizado solamente en quién realmente somos, and that becomes our first step towards God. ese sería nuestro primer paso hacia Dios. I remember very well when I first met my dearest brother Sergio. Él recuerda muy bien cuando la primera vez que encontró a su querido hermano Sergio, And we were remembering at that time the beautiful words en ese momento recordábamos unas hermosas palabras, that if you take one step towards me, I will take 100 steps towards you. Swami dijo, si tú das un paso hacia mí, yo daré 100 pasos hacia ti. Those 100 steps comes from inside us. Esos 100 pasos vienen And- desde dentro nuestro. And the one step that is all that is required for us is to keep looking inward. Y el único paso que se nos pide, el paso que nosotros debemos dar, es mantenernos mirando hacia adentro nuestro. Many of you probably know this beautiful poem written by Mother Teresa, and I'll read this out. Muchos de ustedes quizá conocen este hermoso poema escrito por la Madre Teresa, él lo va a leer ahora. People are often unreasonable, irrational, and self-centered. La gente muchas veces es irrazonable, centrada en sí mismos y Forgive them anyway. dice, perdónalo, Señor, de todas maneras. If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives. Si ustedes son amables, la gente quizá los acuse de que tienen motivos ulteriores, egoístas. Be kind anyway. Sean amables de todas maneras. If you are successful, you will win some unfaithful friends and some genuine enemies. Si ustedes tienen éxito, van a conseguir algunos amigos que no son sinceros y enemigos. Succeed anyway. Triunfen de todas maneras. If you are honest and sincere, people may deceive you. Si ustedes son honestos y sinceros, la gente los puede engañar.
Be honest and sincere anyway. Sean honestos y sinceros de todas maneras. What you spend years creating, others could destroy overnight. Lo que ustedes tardan años en crear, alguien lo puede destruir en una noche. Create anyway. Crean de todas maneras. The good you do today will often be forgotten. El bien que hacen hoy muchas veces será olvidado. Do good anyway. Hagan el bien de todas maneras. Give the best you have, and it will not be enough. Dar lo mejor que tenemos quizá no pueda ser suficiente. Give your best anyway. Den lo mejor de todas maneras. In the final analysis, En el último análisis, it is between you and God. es entre ustedes y Dios. It was never between you and them anyway. Jamás fue entre ustedes y ellos. You see, the relationship that you have with anyone, anything other than that between you and God is not a real relationship. La relación que tienen con cualquier persona o cualquier cosa que no sea la relación entre ustedes y Dios no es una relación verdadera. In those relationships, you will have ups and downs. En esas relaciones van a tener altibajos, subidas y bajadas. In this world, you will have ups and downs. En este mundo van a tener subidas y bajadas. There will be uncertainties in this world. Va a haber incertidumbres en este mundo. Anityam asukham lokam. That means that which is uncertain and that which creates sorrow is the nature of this world. Aquello que es incierto y aquello que crea sufrimiento es la naturaleza de este mundo. So what is it that doesn't give you sorrow? What is it that doesn't remain uncertain? ¿Qué es lo que no nos da pena? ¿Qué es aquello que no nos mantiene con incertidumbre? It is the exact opposite of this world. Es exactamente opuesto a este mundo. That is the principle of Advaita. Este es el principio del Advaita. That is your Atma. Ese es vuestro alma, vuestro Atma. I was once taught about, someone taught me about saying Om Shri Sai Ram. Una persona me enseñó a decir Om Shri Sai Ram. So when you say that, that's part of our Aradhana, right? We have this 30 days of Aradhana. Parte de la sadhana que hacemos en estos 30 días para la celebración del Mahasamadhi de Swami es repetir Om Shri Sai Ram. Thank you, brother. I should have said sadhana, not Aradhana. Thank you. So these 30 days of sadhana, we say Om Shri Sai Ram. Think about who are you saying it to? Cuando esos 30 días ustedes dicen Om Shri Sai Ram, esta disciplina, esta sadhana, piensen, ¿a quién se lo están diciendo? That's important because I can be sitting and saying Om Shri Sai Ram, and I can be typing an email, I can be doing something else. Esto es importante porque uno puede estar repitiendo Om Shri Sai Ram mientras escribe o está haciendo cualquier otra cosa. Find the God inside you and say Om Shri Sai Ram to that God. Encuentren al Dios dentro de ustedes y canten Om Shri Sai Ram a ese Dios dentro de ustedes. Will it help? I'm not someone who knows all these things. I'm not a realized person at all. Yo no soy una persona realizada, así que no les puedo decir si esto va a ayudar. I'm a complete novice. Yo soy un novicio completo, recién iniciado. But I have a guru. Pero tengo un maestro. And that guru, I know, will guide me to the truth. Yo sé que este maestro me va a guiar a la verdad. Swami himself says this. Swami mismo dice esto. That if you keep repeating either soham or that I am not the body, I'm not the mind, you keep repeating something. Ustedes se mantienen repitiendo algo, por ejemplo, yo no soy el cuerpo, yo no soy la mente o soham. That becomes the truth. Eso se vuelve una verdad. That is Shivam. Eso es Shivam. So to make it the truth that there is an Atma inside you, even though you can't see it yet, I can't experience it yet, but I know it is there. Para que se vuelva una realidad el hecho de que tenemos el Atma dentro nuestro, algo que no podemos ver, pero que sabemos que está ahí. All I can do is pray incessantly. Todo lo que debo hacer es orar incesantemente. Tell my mind constantly, that is not true outside, this inside is true. Decirle a mi mente constantemente, aquello de afuera no es verdadero, lo que está dentro mío es verdadero.
The Soham meditation is even more important today. La meditación del Soham es aún más importante hoy. Because what is most valuable today in this world for us, Porque lo que es más valioso para nosotros en este mundo ahora it's not toilet paper. no es el papel higiénico, It is breath. It is air. es el aire, la respiración. So every breath you take, remind yourself and think of Swami and thank him. Con cada respiración que tengan ustedes, recuerden a Swami, agradézcanle. Thank him for giving you that breath. Agradézcanle a él por haberles dado ese aliento, esa respiración. And as Swami says, so during your inhaling, hum during your exhaling. Swami dice, so mientras inhalan, ham mientras exhalan. Keep saying that, I am that, I am the Atma, I am that, I am the Atma, I am that, I am the Atma. Mantengan diciéndose todo el tiempo, yo soy aquello, yo soy el Atma, yo soy aquello, yo soy el Atma, yo soy aquello, yo soy el Atma. And it will be true. Y esto se volverá verdadero. I believe in that. Yo creo en esto. I remember Swami once, you know, the picture that you have for this talk, the picture with Swami. La foto que tienen ustedes para esta charla, la foto con Swami. Swami asked me a question at that time. Swami me hizo una pregunta en ese momento. Do you know who I am? Él me preguntó, ¿sabes quién soy? Now, at that moment, Swami was my everything. En ese momento Swami era mi todo. So what do I say? Do you know who I am? What do I say? Entonces, ¿qué le podía decir cuando él me pregunta, ¿sabes quién eres? ¿Qué le podía responder? Right? And I Yep. said, I don't know Swami. Yo le dije, no sé, Swami. Now, I come from a family that is imbibed in Shiva worship. Yo vengo de una familia que está embebida en la adoración de Shiva. And then Swami looked in my eyes and said, Swami me miró los ojos y dijo, I am Shiva. yo soy Shiva. 3 words that ring in my ears even today. 3 palabras que resuenan en mis oídos aún hoy. In the first prayer that I chanted from Swami, En la the primera oración, essence, sorry, la please go. primera oración que canté de Swami, él dice, The essence of Shiva is described as that which is all the forms in the universe and all the names in the universe. la esencia de Shiva es aquello que es todos los nombres y todas las formas del universo. And that which is within you. Y aquello que está dentro de ustedes. My God, that is Sathya Sai Baba. Mi Dios, esto es Sathya Sai Baba. That's what he said. Esto es lo que él dijo. And very sweetly, he materialized a Shiva Lingam. But the purpose, as I said, it is just an event, if it's just a materialization of a Shiva Lingam. But it becomes an experience when it transforms me. Y él dulcemente materializó un Shiva Lingam. Pero esto se transformó en una experiencia que me transformó a mí. I sit in awe, looking at that. Me senté con admiración mirando esto, That is who I am. que eso es lo que yo soy. The import of this, what Swami said that day, La esencia, lo importante de lo que Swami dijo ese día, is not so much that, yes, you are Shiva, Swami. no es tanto que él es Shiva, Swami. That is true. Eso es verdad. But even more important is that I am also that. Pero aún más importante es que yo también soy eso. I only hope that before death in this life, we all share that vision of who we are. Yo solo puedo esperar que antes que dejemos nuestro cuerpo todos podamos experimentar aquello que realmente somos. We can begin to do that in different steps. Podemos comenzar a hacerlo en diferentes etapas. And we have the most important ingredient for that right now. El ingrediente más importante para esto, Time. el tiempo.
So, Swami, you remember, all of you probably know about Swami's watch, W-A-T-C-H. Todos ustedes conocen la palabra reloj, que en inglés es watch, W-A-T-C-H. Through these ways, he tells us how we can walk towards him. A través de esta manera, Él nos enseña cómo podemos caminar hacia Él. So, watch your words, Por lo tanto, la W de observen sus pensamientos, sus palabras, watch your action, observen sus acciones, watch your thoughts, observen sus pensamientos, watch your character, observen su carácter and watch your heart. y observen su corazón. So, as we continuously practice this, it brings us a sense of awareness, what we're speaking, what we're doing, what we're thinking. A medida que practicamos esto, va creciendo en nosotros un sentido de conciencia de lo que pensamos, lo que hacemos, lo que sentimos. And each time you remind yourself that it is between you and God. Y cada vez nos recordamos a nosotros mismos que todo es una relación entre nosotros y Dios. So now we have two methods, right? We have the watch method and we have the Soham method. Ahora tenemos dos métodos, el del reloj y el del Soham. Because in these two, at least these are things that he has physically told me. He's told me about Shiva, about Soham, and about watch. Watch is actually a funny story. Y él me enseñó personalmente estos dos métodos. Watch es reloj, pero también es watch es observar. Él le enseñó directa y personalmente estos dos métodos. Several years ago, I was in Puttaparthi. Años atrás yo estaba en Puttaparthi. And I was sitting in the veranda. This was many years ago. Muchos años atrás yo estaba sentado en la veranda. And, Swami, if there are these sweet little kids in Swami schools, some of them have birthdays. Era el cumpleaños de unos pequeños niños que estaban en las escuelas de Swami. And Swami brings them to the veranda, Swami los trajo a la veranda, talks to them, les habló and gives them gifts. y les dio regalos. So on this occasion, and I'll tell you what happened to me as well, because this was a beautiful memory, and then suddenly there was a gap in my life, and I'll explain that to you. So anyway, so that time, yeah, go ahead. Quiero contarles lo que pasó. Es un hermoso recuerdo, pero también hubo un espacio de tiempo en mí. Entonces quiero relatarles qué pasó. So Swami, in front of others, he called me and asked me to sit in a certain location. Swami delante de los demás me llamó y me dijo que me siente en un lugar específico. So I went and sat there. Fui y me senté donde él dijo. And this was right in front of the door to his interview room. Era justo enfrente de la puerta de su sala de entrevistas. To my left was the mandir door. A mi izquierda estaba la puerta del mandir. And in front of me was Swami's interview door. Y al frente mío estaba la puerta de la sala de entrevistas. And Swami came out of that room and went past me. I was sitting there. His robe touched my knees. Y Swami salió de la sala de entrevistas, pasó delante mío, su túnica tocó mis rodillas. And he went to those kids. There were two kids. Y fue hacia los chicos, los pequeños estudiantes que les mencioné antes. They were from this state in the northeastern part of India called Assam. Era de un estado del norte de la India llamado Assam. So Swami joked around and he said, do you have apples in Assam? Entonces Swami hizo bromas con ellos y les preguntó si tenían un objeto en especial. And one of the kids said, yes, very proudly. Y uno de los chicos dijo sí, muy orgullosamente. And Swami said, oh, how big are the apples in Assam? Oh, cuán grandes son, lo que se refería a manzanas. Y le dijo, ¿cuán grandes son las manzanas en Assam? And the child did this. Y el chico hizo así de grandes. So Swami said, oh, are you sure? Y Swami dijo, ¿estás seguro tan grandes? And the kid said like this. Y el chico redujo sus manos, dijo así. Swami said, are you sure? Y Swami le volvió a preguntar, ¿estás seguro? Then the kid said like this. Y el chico juntó más las manos y dijo así. So Swami said, wait. Swami le dijo, espera. And went into that room, the interview room, inside that room. Swami entró a la sala de entrevistas. Again, as he went, his robe touched my knees.
Cuando fue para adentro, nuevamente su túnica rozó mis rodillas. He went inside and grabbed 2 apples. Fue adentro y agarró 2 manzanas. Then again walked right past me Pasó de nuevo delante mío and gave the kids those 2 apples. y le dio esas 2 manzanas a los chicos. Then he asked the children, do you want a gift? Después les preguntó a los chicos, ¿quieren un regalo? And they said, yes. Los chicos dijeron sí. So again, he went to his room with his robe touching my knees. Nuevamente fue a su habitación con la túnica nuevamente tocando mis rodillas. And then he came back, Y él regresó, robe touching my knees, la túnica tocando mis rodillas went to nuevamente. those kids, Fue hacia esos chicos and he had 2 wristwatches. y les dio de regalo 2 relojes, He gave 1 to each kid. uno a cada chico. And in that brief moment, Y en ese breve instante, instead of enjoying the present moment, en lugar where de God, disfrutar el momento presente con Dios, where my mi querido, I said, my most beloved Swami mi más amado Swami, is, his robe is touching me, he is smiling. It is so beautiful, that present moment. en ese momento presente que era tan hermoso, Swami estando al lado mío, su túnica tocándome, era un Instead momento, of enjoying that, en lugar de disfrutar eso, my mind mi mente thought, pensó, I so much wish I could take 2 such watches to my kids. pensé, qué feliz me haría poder llevarle 2 relojes de esos a mis hijos. In that brief moment, Swami walked back from those kids. En ese instante, Swami volvió desde donde estaban los chicos, Looked at me me miró with a stern face, con una cara muy seria and with his hands, he threw 2 wristwatches on my lap. y con su mano tiró 2 relojes en mis piernas. And said in Telugu, take it, Y me dijo en Telugu, tómalos. and walked back into that room. Y se volvió adentro de la habitación. I realized at that moment that how our mind takes us away from the present to a future. En ese momento me di cuenta cómo nuestra mente nos saca del presente hacia el futuro. Similarly, our minds can take us to the past. De la misma manera, nuestra mente nos puede llevar al pasado. You know what? I realized at that time Saben, en ese momento me di cuenta that God does not live in the past, que Dios no vive en el pasado, nor does he live in the future. tampoco vive en el futuro. If you want to experience God, Ustedes quieren experimentar a Dios, it is now. es ahora. Enjoy this moment, Disfruten este momento, for I truly believe that is all you have. porque realmente creo que es todo lo que tenemos. Swami talks about this radio, tune to this radio so you can communicate, you can hear Swami. Swami nos da el ejemplo de que tenemos que sintonizar la radio para que podamos escucharlo a él. For me, that Swami is inside me. Para mí, Swami está dentro mío. How do I tune? ¿Cómo puedo sintonizar? How do I prevent this mind from taking me away from that which is inside me? ¿Cómo puedo hacer para evitar que la mente me aleje de aquello que está dentro mío? Live in the present. Vivan en el presente. That's where Swami lives. Es ahí donde vive Swami. And use that present when we say Om Shri Sai Ram, as we are doing for the sadhana. Y usen ese presente, por ejemplo, cuando decimos Om Shri Sai Ram, como hacemos para nuestra disciplina espiritual, para nuestro sadhana. Find him inside you. Encuéntrenlo dentro de ustedes. I haven't found him, Yo no lo encontré todavía, but I know he's there pero yo sé que él está ahí. because that's what my guru Sri Sathya Sai Baba told me. Porque esto es lo que mi gurú Sathya Sai Baba me dijo. At every moment in our lives, we need a guru. En todo momento de nuestra vida necesitamos un maestro. If you think about even the great masters, right? Buddha had a guru when he was Siddhartha. Incluso los grandes maestros, Buda, cuando era Siddhartha, tenía un gurú, un maestro. But eventually, in the final years, Pero
pero eventualmente en sus años finales, that guru is only the one inside you. eventualmente en nuestros años finales, ese guru va a ser el que esté dentro nuestro. There is little purpose in asking a question and then answering it as follows. No tiene sentido hacer una pregunta y responderla de la siguiente manera. Question, where is Swami? ¿Dónde está Swami? His body is not here. Where is he? Aquí. ¿Dónde está él? And then you go looking outside. Y después miramos hacia afuera. Various people will come and say, I am the guru. Y viene gente y dice, yo soy el gurú. But you know what? Swami is not, he hasn't gone anywhere. Pero ustedes saben, Swami no se ha ido a ningún lado. Because he is your Atma. Porque él es vuestro Atma. There's only one thing that can happen when your Atma leaves you. Es una sola cosa que puede pasar cuando vuestro Atma los abandona. And that is your death. Esa es vuestra muerte. If you're alive, he is inside you. Si ustedes están vivos es porque él está dentro de ustedes. So why are you going outside to look for a guru? Entonces, ¿por qué van afuera para buscar un gurú afuera? Why are you chasing after this world and the promises of this world? ¿Por qué están persiguiendo al mundo y las promesas de este mundo? The only reason you're alive is because of that Advaitic principle inside you. El único motivo por el que están vivos es por ese principio advaítico que está dentro de ustedes. And find it. Find that treasure. Encuentren ese tesoro. Because there's nothing outside No hay nada afuera, other than, as I said before, uncertainty and sorrow. más que incertidumbre y pesar, como les dije antes. Adi Shankara actually had this very nice song he composed about. Compuso una hermosa canción. Sing, the name of the song goes Bhaja Govindam, Bhaja Govindam. It means sing the name of God. La canción es Bhaja Govindam, que dice, canta el nombre de Dios. Sing the name of God. Canta el nombre de Dios. Sing the name of God. Canta el nombre de Dios. Oh, foolish man, otherwise what will you do when it's time to die? Oh, hombre tonto, sino ¿qué otra cosa vas a hacer cuando llega el momento de morir? There's no point panicking at that time saying, oh my God, let me figure out what to do. Oh, I wish I had done this. No tiene sentido llenarse de pánico en ese momento y decir, oh Dios, ¿qué hago ahora? Tendría que haber hecho esto y lo otro. So for me, Sathya Sai Baba, in this time, with the events in the world, encompasses all of the principle and all of the opportunities to take us to him. Para mí, Sathya Sai Baba abarca todos los principios y todas las oportunidades para llegar a él. So use this time well. Usen este tiempo bien. Because time also is God. Porque el tiempo también es Dios. Jai Sai Ram. Jai Sai Ram. So if there are any questions, I'll be happy to look at them. Si hay preguntas, voy a estar dispuesto a contestarlas. Sergio, Pablo, Oscar, ¿tienen preguntas? Let's be patient for one moment, Venkat. Sure, yeah, no problem. I think, Marco Otero, tenés que habilitar los micrófonos de Oscar o Sergio o Pablo, no sé quién tiene las preguntas. Leo, ¿tienes preguntas ahí que te las hemos escrito en tu WhatsApp? A ver, ahora voy a mirar. ¿Enviado? Ah, sí. Venkat, one of the questions is, if Swami is omnipresent, is it important to go to India? La pregunta es, si Swami es omnipresente, ¿es importante ir a la India? No. The essence, sorry, you're saying something? No. The answer is no. The meaning of omnipresent is he is everywhere. That was the first prayer that I chanted. All the forms are his, all the names are his. Satchidanandam Advaitam. He is the one inside you.
el sentido no hace falta ir a la India. El sentido de ser omnipresente es lo que él cantó en su primera oración. Él es Satchidananda, él está en todo momento, en todo lugar. So, where is India? Por lo tanto, ¿dónde está India? Don't look at the map. No miren el mapa. India is inside you. If that's where you want to go, it's inside you. Si quieren ir a algún lado, es adentro de ustedes. But the one nice thing Pero lo lindo is, you know, when we take this mind, we have this baggage, right? I'm taking this baggage and the airline charges me excess baggage, so I have to pay this excess baggage. My mind is my excess baggage. Nosotros viajamos en una aerolínea y tenemos exceso de equipaje y la aerolínea nos cobra por el exceso de equipaje. So if I want to create an atmosphere, that enables me to focus on Swami, Quiero crear una atmósfera que me permite focalizarme en Swami. I find it in Prashanti. Yo la encuentro esa atmósfera en Prasanti. So I go there so that I can focus on myself. Yo voy ahí para poder enfocarme en mí mismo. That's very important. Esto es muy importante. For me, in my life, I have to keep reminding myself, no, he's inside me, That's the Soham, right? Para mí en mi vida lo tengo que recordar todo el tiempo. Él está dentro mío, él está dentro mío. Esto es el Soham. That's essential. Ramana Maharishi, sorry. No, sorry, yes. No, Esto es esencial. Ramana Maharishi did not go off to some esoteric place to find that God within him. Ramana Maharshi no fue a ningún lugar esotérico para encontrarse a sí mismo. The hill he went to was in his neighborhood. La colina donde fue estaba en su localidad. So, find your place Por lo where tanto, you can see God. Donde puedan sentir a Dios. Sorry. Yeah, go ahead. But Prashanti is a beautiful place for me, and that's why I go Para there. él, Prasanti es un lugar hermoso donde él puede focalizarse y tiene la atmósfera adecuada para sentir a Swami. The second question is, according to your own experience, how do we maintain the inner connection with Swami? Let me translate it. La segunda pregunta es, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo podemos mantener la conexión interior con Swami? So, the discourse of Swami that I quoted before about Soham or watch, these are ways by which we can turn the mind inward. Lo que yo conté antes sobre las enseñanzas de Swami sobre Soham o watch, observar o el reloj, son las maneras como podemos realmente mantener esta conexión, focalizarnos en él. In a talk Dr. Reddy gave in Prashanti, he talked about a key. El doctor Reddy dio una charla en Prasanti, yes. The key, you turn one way, it locks the door. La llave, si la dan vuelta para un lado, cierra la puerta. And you turn the key the other way, and it opens the door. Y da la llave la dan vuelta para el otro lado, abre la puerta. So we've got to keep reminding ourselves about the reality of who we are. Tenemos que mantenernos recordándonos a nosotros la realidad de quién somos. And start with just these three simple principles. Soham, Soham, Soham. Watch. Que comience con estos tres simples principios. Soham, watch, observar o el reloj. And the principle of reminding yourself all the time, I am that, I am that. Y el principio de recordarse a ustedes mismos todo el tiempo. Yo soy aquello, yo soy aquello. Turn your mind towards God. Vuelvan su mente hacia Dios. Then the connection happens. Entonces la conexión sucede. So think about it this way. We struggle very hard. Ustedes se esfuerzan muy intensamente. We struggle hard to maintain a connection. Nos esforzamos muchísimo para mantener una conexión. And in the process, we miss God. Y en ese proceso nos perdemos a Dios. Imagine Him. Imagínenselo. And it will happen. Imaginen a Dios y Walk towards Him. Caminen hacia Él. And He will be there. Y Él va a estar ahí. I may not succeed, but that's my resolution for this lifetime. Puedo no tener éxito, pero esta es la resolución que yo tomé en esta vida. You know, Michelangelo said something very nice about these beautiful statues that he can make. Miguel Ángel dijo algo muy lindo sobre las estatuas que él creaba.
And somebody asked him Alguien le preguntó how he carves these statues. cómo él crea estas estatuas, cómo las esculpe. So he pointed to a rock Él señaló una roca and said, "What do you see?" y les dijo, ¿qué es lo que ven ustedes? And the person said, "I see a rock." Y la persona respondió, yo veo una roca. And Michelangelo said, "No, I see the statue." Y Miguel Ángel dijo, no, yo veo la estatua. So he takes away all that is garbage Miguel Ángel deja de lado todo aquello que es basura and what is left is the statue y lo que queda es la estatua that he had imagined. que él había imaginado. Similarly, our Swami inside us is covered with a lot of garbage created by our minds. Similarmente, Dios dentro nuestro está rodeado de un montón de basura creada por nuestra mente. And this garbage is our anger, our jealousiness, our wanting this or wanting that. Y esta basura es nuestros celos, nuestra querer una cosa o la otra, Our hatred, nuestro odio, nuestra ira, our lustful love, nuestra vida sin amor, our pursuit of success, este deseo por triunfar. our pursuit of wealth, Sorry. our pursuit of wealth, O ser una persona de riqueza, or our pursuit of fame, o querer lograr fama, or our pursuit of power. perseguir el poder. Take that all out. Dejen de afuera todo eso, sáquenlo. And the beautiful statue will stare at your face. Y la hermosa estatua estará ahí delante de vuestros ojos. Easier said than done. Es más fácil decirlo que hacerlo. Another question. What is the best way to carry on with Namasmarana with all love and reverence? Are you going to ask in Spanish as well? Yes. Thank you. ¿Cuál es la mejor manera de llevar adelante nuestra repetición del nombre con amor y reverencia? Thank you. How do you, those of you who have children, Aquellos how do ustedes you, yeah, yes. those of you who have children and they're young, how do you call them? Los que tienen hijos jóvenes, ¿cómo los llaman? You say, "Oh, my dearest." Oh, mi amado. In Tamil, you say, "Oh, my gold," En Tamil se dice, oh, mi oro. or "Oh, my eyes," because these are precious things. Oh, mis ojos. Es algo Right? precioso. Yes. So how do you do Namasmarana? Can you do Namasmarana, which is something dearer to you than your own child is living inside you? Por lo tanto, ¿pueden ustedes repetir el nombre de Dios que es más querido a ustedes que vuestros propios hijos? Can I do Namasmarana while I'm doing something else? ¿Puedo repetir el nombre de Dios mientras hago alguna otra cosa? Or like some of you may have experienced in other parts of the world, Como ustedes podrán haber experimentado en otras partes del mundo. "Hey, Sairam," Sairam. or "Hey, Sairam." Sairam. Love is the source that will take you all the way to itself. El amor es la fuente que los va a llevar todo el camino hacia Él. When you say the Namasmarana, Cuando repiten el nombre de Dios, Swami says, think of a form piensen en una forma, dice Swami, and yearn for that form to come to you, y anhelen que esa forma venga a ustedes, or for you to go to that form. o para que ustedes vayan a esa forma. As much yearning as there is in you as there would be for your own child. Tengan tanto anhelo en ustedes como pueden tener por vuestro propio hijo. Multiply that by 100. Multipliquen eso por 100. That much yearning. Así deben anhelarlo. If it is not there, it's okay. You have time. Si no tienen ese anhelo, está bien, tienen tiempo. We go back again. Vuelvan a intentarlo. Dr. Reddy has given us 30 days to say Om Shri Sai Ram. El doctor Reddy nos dio 30 días para repetir Om Shri Sai Ram. Every day, call that beautiful child inside you. Cada día llamen a ese hermoso hijo dentro de ustedes, Multiplied by 100. multiplicado por 100. Let's see what happens. Veamos qué pasa. It is not a challenge. It is not a
A sadhana is never a challenge. A sadhana is a way by which we can pool our brains together to go to God. La repetición del nombre no es un desafío, es una manera de cómo podemos lograr que nuestra mente vaya hacia Dios. Very nice. I have a last question. How to remove the distractions from the constant diseases of the physical body so that we can focus on God? Since Swami has said that health is important in order to do sadhana. In Spanish, ¿cómo podemos hacer para remover las distracciones de las constantes enfermedades del cuerpo físico para que podamos focalizarnos en Dios, dado que Swami ha dicho que la salud es importante para realizar nuestra disciplina espiritual? That is the Bhaja Govindam that Adi Shankara said. Esto es el Vaya Govinda que cantó Adi Shankara. While you can, chant the name of God. Mientras puedan, canten el nombre de Dios. While you can, visualize God. Mientras puedan, visualicen a Dios. While you can, yearn for God. Mientras puedan, anhelen por Dios. Let your every breath be God. Que todo vuestro aliento sea Dios. Try it. Inténtenlo. It will be difficult to do, but try. Traten. Puede ser difícil, pero inténtenlo. See, I'm saying the opposite of what Yoda said. Yoda said, don't try, do. I'm saying, try. Swami dice, no traten, hagan, pero estoy diciendo lo opuesto, traten. So that's how we can spend our lives. I have seen people suddenly lose their ability to speak. Así podemos pasar nuestra vida. Yo he visto a personas que han perdido la capacidad de hablar. They can't chant anymore. No pueden cantar más. Suddenly they lose their ability to see. Algunos pierden la capacidad de ver. Or their ability to think. O la capacidad de pensar. So while you have this time, por lo tanto, mientras tengan tiempo, don't let go of Swami inside you. No dejen que se vaya el Swami que está dentro de ustedes. There is a story in Indian mythology about a little kid called Markandeya. Hay una historia en la mitología hindú de un pequeño chico llamado Markandeya. He's supposed to die at a certain age. Que se suponía que iba a morir a cierta edad. And he was extremely devoted to God. Él era extremadamente devoto a Dios. That was part of the boon that was given to his parents. Era parte de la gracia que le fue dada a sus padres. And when it came time for his death, cuando llegó el tiempo de su muerte, the strength and conviction with which he grabbed hold of God, la fortaleza y la convicción con que él se había aferrado a los pies de Dios, was so intense, era tan intensa, that even the God of death could not take him. Que aún el Dios de la muerte no pudo llevárselo. So the intensity of our prayers, along with our prayers, and keep repeating, there are certain world leaders who have proven that when they keep repeating a lie, it becomes a truth. Por lo tanto, tienen que repetir con intensidad. Hay líderes mundiales que repiten tanto una mentira que se las creen como verdaderas. So let us use this Aradhana Sadhana for the 30 days. Utilicemos esta celebración, esta disciplina de los 30 días. To keep trying until it becomes a habit. Y seguir intentando hasta que se vuelva un hábito. Do you think before breathing? ¿Ustedes piensan antes de respirar? Why is it you have to think for Namasmarana? ¿Por qué tienen que pensar para repetir el nombre de Dios? Jai Sai Ram. Sai Ram. Thank you very, very much, Venkat. It was a beautiful teachings that you have given us. And now I would like to take the opportunity, if you don't mind, to Dr. Reddy is present in this call. If Dr. Reddy, if you would like to say some words, we'll all appreciate it. Om Sri Sai Ram. So, I really enjoyed, Venkat, your beautiful talk, really talking about Swami's teachings and your experiences. He disfrutado mucho la charla del Dr. Venkat hablando de las enseñanzas de Swami y sus experiencias. So really he summarized beautifully that this is the time for us to go inside and see Swami inside, because
Swami is inside us, as he said, outside us, above us, below us, and behind us. Él ha sintetizado de una forma muy hermosa la necesidad de buscar a Swami dentro nuestro, porque como todos sabemos, Swami está dentro, detrás, arriba, abajo nuestro. And I don't know how we translate in Spanish, but in the name itself we have the answer. Sai Baba. S-A-I-B-A-B-A. Bueno, vamos a tratar de traducir en castellano, porque en el nombre mismo de Sai Baba está la respuesta. Sai Baba. Yes, see, A always, I inside. See always inside. En inglés, S-A-I es vean siempre adentro. B-A-B-A. Baba is being, which is the existence, and another A, awareness, that is consciousness, another B, which is bliss, that is Satchidananda, B-A-B, and then you reach Atma, A. So when you see inside, you say B, which is being, that is existence, and another A, which is awareness, which is consciousness, that is Chit. First is Sat, then is Chit, A. Another B is bliss, which is nothing but Ananda. So, and then that is Atma. Then you do that when you go inside, you have, so Swami's name itself gives the answer. You see inside, you have being, awareness, bliss, and then Atma, that is Satchidananda. Como les dije, en el nombre mismo está la respuesta. Baba, B-A-B-A. La primera B es de being, existencia. La segunda es awareness, la conciencia. La tercera B es de bliss, bienaventuranza. Y la última es Atma. Y en el nombre entonces está la respuesta. That's all you need. And one more thing, they have asked question to go to India. He's right, what Venkat said. God is everywhere, whether he is in Buenos Aires, Los Angeles, Puttaparthi, everywhere he is there. La pregunta, con respecto a la pregunta que se hizo si hace falta ir a India, lo dijo Venkat muy bien. Dios está en todo lugar, ya sea Buenos Aires, Los Ángeles, está en todo lugar. But some places, that is why we call pilgrimage, you feel his presence more. Pero en algunos lugares, por eso hablamos de peregrinajes, porque en algunos lugares sentimos su presencia más. That is why even the great saints and sages, they go to the pilgrimage place. They go to Mecca, they go to Jerusalem, they go to Banaras, Kashi, because there is power in those places. Incluso grandes santos van en peregrinaje a la Meca, a Benarés, a Jerusalén, a diferentes lugares van en peregrinaje. Because the beautiful example is there is water underneath the earth everywhere. Wherever you go, there is water underneath. Un buen ejemplo es que hay agua debajo de la tierra. Donde vayan va a haber agua abajo de la tierra. You go into a desert like Palm Springs here, you have to hit about half a mile to hit water. Después ir a un desierto como el que mencionó en California, van a tener que ir casi 1 kilómetro abajo de la tierra, pero van a encontrar agua ahí, tan profundo. If you go to the Laguna Beach, you go there and just you hit 1 foot, you get water. En cambio, en Laguna Beach, apenas 30 centímetros van a encontrar agua. So God is everywhere, but in these places of holy places, you feel the presence much, you get tuned much more easily. Dios está en todo lugar, pero en esos lugares sagrados, ustedes pueden sintonizarse con Él mucho más fácilmente. What is the special about these pilgrimage places? ¿Qué es lo especial de esos lugares de peregrinaje? Because there are so many spiritual seekers like you and me. All of us go there. We intensely focus on God, so that place gets that vibration. Porque tantos aspirantes espirituales que se focalizan intensamente en Dios en esos lugares, que el lugar se carga de energía espiritual. And more importantly, in this particular holy place, our holy land, Prashanti Nilayam, Y aún más importante, este lugar tan sagrado, Prashanti Nilayam, we are lucky. Swami was born there. Swami, yeah, go ahead. Swami nació allí. There. Swami And nació. Swami
gave darshan for more than 80 years. Swami gave the darshan there. Por más de 80 años Swami dio darshan allí. And he blessed us, like he said, with watches, apples, and his interview. So many ways he's blessed us. Ha bendecido con relojes, manzanas, de tantas con entrevistas, de tantas maneras nos ha llenado de bendiciones. And more important, he gave us so many divine teachings by practicing which we will be liberated. Más importante aún, nos ha dado tantas enseñanzas que al practicarlas nos vamos a liberar. Finally, he chose to leave his body also there. Finalmente eligió que su cuerpo permanezca también allí. Because when I went to Holy Land, Israel last year, so go ahead. El año pasado yo fui a la Tierra Sagrada de Jerusalén. So I'm very fond of Jesus, but to have these holy places, I had to go to Bethlehem, where he was born. Then I had to go to Nazareth, where he grew up. I had to go to Galilee. Pero ahí tuve que ir a muchos lugares, a Belén, donde él nació, a Nazaret, donde creció, a Galilea, al monte donde dio sus discursos, finalmente a Jerusalén, donde dejó su cuerpo. But here you go to one place, everything you got. You don't need to go any place else. Just you go there, all in one. Pero ahí nosotros vamos a un lugar y ahí tenemos todo, todo en uno. No tenemos That's que ir why it is called Prashanti Nilayam, place of supreme abiding peace. Por eso se llama Presidente, el lugar de la paz suprema. But let me tell you, Swami himself said, this is in the beginning, so a stage should come, as beautifully my brother Venkat said. We go on going to Prashanti, then we should begin to bring that Prashanti to our own home. Finally, our heart should become Prashanti. Como muy hermosamente dijo el hermano Venkat, nosotros podemos ir a Prashanti, pero lentamente tenemos que traer a Prashanti a nuestro hogar y finalmente encontrar Prashanti en nuestro corazón. One time somebody asked, Swami, how to go God? Because God has beyond name and form. So how to attain God, who is name and beyond name and form? How to attain? Somebody asked the question. La persona le preguntó a Swami, ¿cómo podemos alcanzar a Dios que está más allá de todo nombre y de toda forma? Swami said, by worshipping God with name and form, you go to beyond name and form. Swami dijo, adorando a Dios con nombre y con forma, van a poder ir al Dios sin nombre y sin forma, van a poder alcanzarlo. Similarly, we go on going to Prashanti Nilayam to recharge batteries. When you come to a stage, wherever you are, that is Prashanti Nilayam. Our own body our heart is Prashanti Nilayam. That is the stage. But in the beginning, of our sadhana, that helps. Por lo tanto, nosotros vamos a Prashanti para recargar nuestras baterías, para que finalmente en todo lugar donde estemos, Prashanti esté con nosotros. I'm very happy for the opportunity to share these few thoughts. It's always wonderful to be witnessing your beautiful satsangs. Está muy agradecido por haber podido compartir con nosotros estas palabras. Está muy contento de poder ver el satsang que estamos teniendo. Thank you very much. Thank you, Leonardo. Thanks everybody on the line. I see many people. Thank you, Jai Sairam. Sairam. Gracias, Narendra. Venkat, muchísimas gracias. Sairam. Venkat, thank you very much. Sairam. Sairam. Swami dijo, si tú das un paso hacia mí, yo daré 100 pasos hacia ti. En la disciplina espiritual que estamos haciendo diariamente, repetimos Om Sri Sairam. ¿A quién se lo decimos? Encuentren al Dios interior y díganselo a Él. Manténganse constantemente repitiendo, no soy aquello, yo soy el Atma. Soham. Por lo tanto, watch. Observen sus palabras, observen sus acciones, sus pensamientos, observen su carácter y su corazón. Todos necesitamos un maestro espiritual y al final descubrimos que Él está en nosotros. Encuentren ese tesoro. Usen este tiempo para eso. Le agradecemos al doctor Sadanand por sus hermosas palabras que fueron
muy inspiradoras. Y también agradecemos la presencia del doctor Narendranath Reddy, presidente mundial de la organización Sri Sathya Sai. Queridos hermanos y hermanas, la próxima semana tendremos el honor de tener como conferencista a un hermano muy querido en Latinoamérica, el señor John Benner. Los esperamos por el mismo día, misma hora, mismo canal. No se olviden que mañana a la misma hora también estaremos repitiendo el Sai Gayatri por el canal de YouTube. Esperen la invitación. Sai Ram. Medico.